cuando uno se silencia a sí mismo es que tiene una autocensura, pero vamos a animarnos. Y vamos a animarnos. Yo, antes de decir, y ya estoy viendo las diapositivas que nos va a poner sobre los avances de las vacunas españolas frente al SARS y al CoV-2, tengo que decir que como presidente de la Asociación Española de la Singularidad, mi principal cometido es felicitar a la vicepresidenta Carolina Gutiérrez, al vicepresidente y a los miembros de la ejecutiva, como Julián Palomar y Ángel Gómez de Ágreda, el hecho de que tengamos conferencias tan interesantes. En este caso es una conferencia, yo no voy a narrar las virtudes, que son muchas, de nuestro gran conferenciante, que es Francisco Javier Gutiérrez, del que nos hablará Ángel Gómez de Ágreda. Pero yo, como presidente de la Asociación Española de la Singularidad, tengo que dar la bienvenida a todos, que cada día sois más, por un lado o por otro, es decir, a través de las redes o a través de los contactos que tenemos no solo en este enlace, sino también porque están pinchando mucho las grabaciones que nos hace don Manuel León profusamente. Grabaciones que luego se ven y se distribuyen en mucha mayor medida que las audiencias en directo. Dicho esto, la Asociación Española de la Singularidad desde hace ya años se complace en no haber fallado casi ningún mes. Digo casi porque, salvo el mes de agosto, todos los demás meses hemos estado presentes impulsando la tecnología, la ciencia y, en este caso, aplaudiendo a los científicos españoles, no solamente quejándonos del escaso apoyo a la ciencia y a la tecnología, sino tratando de impulsar, pidiendo financiación para los científicos y, en este caso, como digo, aplaudiendo lo que se ha hecho hasta ahora, que no es poco, y de lo que se habla relativamente poco, y sobre todo para tener más esperanza en relación a nuestra salud y a nuestro bienestar. Sin más, porque no son más que palabras muchas veces llenas de adjetivos absolutamente merecidos por parte de quien los recibe, quiero darle la palabra a Ángel Gómez de Ágreda para que nos presente al conferenciante o diga la introducción que él quiera decir. Un abrazo y adelante, tuyo es el avión, Ángel. Pues muchas gracias, presidente. La verdad es que es una gravísima responsabilidad presentar a don Francisco Javier Gutiérrez Álvarez. De hecho, me lo he tomado tan a pecho que para entender bien de qué nos va a hablar, llevo 3 semanas positivo de COVID. Asintomático excepto 3 o 4 días, pero experimentando en mis propias carnes precisamente lo que le vemos a gente como Javier. Gente pues de la que muchas veces no sabemos que le estamos debiendo la vida o que le estamos debiendo los avances que tenemos en nuestra ciencia. Efectivamente, como decías, Antonio, el problema muchas veces no es de talento, no es de tener a los científicos adecuados, sino de saber emplearlos. En ese sentido, creo que Javier está pues en el sitio adecuado, ¿no? Está en el CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, desde hace pues casi 7 años, como investigador postdoctoral. Es doctor desde el 2014. Ya digo, el lunes te alcanzo y también espero serlo yo. Pero de momento lo que estamos muy interesados es en saber que nos digas qué estáis haciendo en el CSIC, qué estás haciendo en concreto en relación con las vacunas españolas, que estamos esperando muchos, sobre todo los que nos ha pillado tarde para vacunarnos en esta atacada, vacunarnos ya con producto nacional del que seguro que tenemos muchísima más confianza. Todo tuyo, no te robo ni un segundo más. Oh, pues muchísimas gracias por la presentación. Espero que no te dé mucho la lata la COVID y que bueno, siga siendo asintomático. Bueno, sí, quería un poco exponer pues eso, qué es lo que se está haciendo en tema de vacunas en España. Y luego también quería hacer una pequeña introducción pues de lo que son los coronavirus y el virus, de dónde viene, porque al final, si conocemos o entendemos un poco cómo es el enemigo, ya no tanto la enfermedad, la COVID, sino el virus, pues podremos entender por qué se han elegido unas estrategias u otras para diseñar vacunas y un poco pues vamos a hacer una comparativa de
cómo están funcionando las que ya tenemos y por dónde van los tiros de las que se están desarrollando aquí en España. Espero Javier, que... Javier, ¿Sí? disculpa, un inciso. Se te Sí. oye muy bajito. Mira a ver si en el teclado del ordenador puedes subir un poquito el Vamos a volumen. intentarlo. A ver. Pero muy, muy, muy bajo. Ahora se te oye más. Sí, bueno, pues me voy a acercar el micrófono al Ahora. máximo Ahí. porque... ¿Ahora Gracias. sí? Vale. Pues nada, con vuestro permiso voy a empezar sobre, pues eso, un poco los avances de las vacunas españolas. Y como os decía, pues quería presentaros un poco, pues, quién es nuestro enemigo, de dónde viene bueno, quiénes son, ¿vale? Porque cuando hablamos del coronavirus, mucha gente me ha preguntado, pero el coronavirus, ¿cuánto tiempo llevas estudiándolo? Digo, si esto ha aparecido hace apenas, nada, 2 años casi. Digo, no, los coronavirus son una extensa familia de virus que de hecho su reservorio natural y evolutivamente provienen de los murciélagos. Luego se separaron, hubo como 2 clados que venían pues de los murciélagos y de las aves, y en general, pues, ¿qué especies son las que infectan los coronavirus? Pues infectan mamíferos, ¿vale? Y tenemos como 4 grupos, ¿vale? Por un lado tenemos lo que son los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Estos coronavirus infectan pues un gran rango de mamíferos, entre los que se incluye el ser humano, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que os comentaba, evolutivamente, estos coronavirus que surgieron en los murciélagos, es decir, que evolutivamente se adaptaron a los murciélagos, pues poco a poco se fueron adaptando a las aves. Y tenemos también otros 2 grupos que son los gamma coronavirus y los delta coronavirus, que estos infectan mayoritariamente aves, ¿vale? Pero, por ejemplo, dentro de los delta coronavirus tenemos algunos que pueden infectar a algunos animales de granja, como el cerdo, ¿vale? ¿Y cuántos coronavirus hay que puedan infectar al ser humano? Porque ahora está en boca de todos el SARS-2, que es el agente causal de la COVID-19, pero en realidad existen hasta 7 coronavirus que infectan al ser humano. Estos 4 primeros, que tienen un nombre impronunciable, son unos coronavirus que causan pues, como un síntoma de resfriado común, ¿vale? Cuando decimos que hemos cogido un catarro o un resfriado, ¿vale?, no está causado por un solo virus, sino que al final pues, puede dar esta sintomatología a diferentes virus. ¿Y qué virus? Pues tenemos rinovirus, coronavirus, diferentes tipos de virus. Entonces, cuando tenemos un catarro, ¿vale?, aproximadamente entre el 15 y el 30% de los casos de catarro que se ven a lo largo del año está causado por alguno de estos 4 coronavirus. ¿Pero qué pasa? Que existen otros 3 coronavirus, ¿vale?, que pueden producir una enfermedad respiratoria severa, ¿vale?, que son el síndrome respiratorio agudo y severo, o SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o MERS, y luego el causante de la COVID-19, que es el SARS-2. Y se llama así porque se parece realmente mucho al SARS que apareció primero. Bueno, ¿y cómo es posible que estos coronavirus, que se supone que están en murciélagos, que normalmente pues están ahí, eso, en lo que es la fauna salvaje, han llegado al ser humano? Bueno, pues al final, por contactos estrechos con la fauna salvaje o bien con animales que están en contacto con la fauna salvaje, se da un fenómeno que es lo que se llama zoonosis, ¿vale? La zoonosis, pues, es animales que virus o patógenos que normalmente infectan animales, consiguen llegar al ser humano, ¿vale? Concretamente, el SARS dio un salto de especie a través de las civetas en el sudeste asiático al ser humano en 2002. Luego, 10 años después, apareció el MERS a través de los dromedarios y, como os decía, a finales de 2019, principios de 2020, apareció el SARS-2. Todavía no se sabe cuál es el hospedador intermedio porque para saber cuál es el hospedador intermedio necesitamos aislar un virus que sea lo más idéntico posible, si no es igual, en aquella especie que es la que actúa como hospedador intermedio. De momento se han visto muchos coronavirus muy parecidos en pangolines y otras especies salvajes, pero no se ha conseguido aislar, como en el caso del MERS o del SARS, el mismo virus o muy parecido de ese animal salvaje. Y dejando de lado otros coronavirus, ¿vale? Aunque esto puede ser muy complejo, lo voy a intentar sintetizar al máximo para ver de qué manera podemos desgranar el genoma y las proteínas que tiene el virus para así centrarnos en aquellas de interés para nosotros para desarrollar una vacuna, ¿vale? El genoma de los coronavirus, ¿vale?, es una molécula de ARN que
se parece mucho a los ARN mensajeros que tenemos en la célula. De hecho, cuando el coronavirus llega dentro de la célula y suelta su genoma dentro de la célula, lo que pasa es que nuestra propia maquinaria celular es engañada, se cree que eso es un ARN mensajero propio de la célula y empieza a transcribir algunas de las proteínas del virus, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues estos dos primeros genes, ¿vale? La ORF1 y la ORF2, lo que hacen es codificar para proteínas virales necesarias para perpetrar ese secuestro de la célula y convertirlo en una factoría viral. Luego tenemos otro conjunto de genes que se llaman genes estructurales. ¿Y por qué se llaman estructurales? Porque son necesarios para que el coronavirus pueda, por así decirlo, replicar, salir de la célula y seguir infectando, ¿vale? Son esenciales y constituyen lo que es el virus final. Y de aquí quiero que nos quedemos con el gen de la espícula o la proteína de la espícula, esta famosa proteína S en la que se han basado muchas de las vacunas que tenemos actualmente. Y luego tenemos otro conjunto de genes accesorios, ¿vale? Que no son esenciales para que el virus sea viable, pero sí que le permiten replicarse mejor y le dan ventaja. ¿Por qué? Porque lo que hacen es luchar contra la respuesta inmunitaria que podemos nosotros desarrollar. De manera que, aunque no son esenciales para que sean viables, lo que van a permitir es que se diseminen mejor y en algunos casos puedan estar antagonizando la respuesta inmunitaria y por lo tanto puedan agravar los síntomas y por tanto la patología. ¿Vale? Como os decía, quería que os quedáis con la proteína S, la proteína de las espículas. ¿Y por qué es tan importante esta proteína? Porque esta proteína es la que está en la superficie del virus y le permite conectarse con el receptor celular y poder entrar dentro de la célula para poder secuestrarla. De manera que si nosotros conseguimos realizar una respuesta inmunitaria frente a esta proteína, sobre todo de anticuerpos neutralizantes, podríamos bloquear esa interacción y por lo tanto la infección. De ahí que sea tan importante y la mayoría de las vacunas se han centrado en eso. Esto es simplemente a título ilustrativo, no estoy pidiendo que lo interpretéis, pero sí me gustaría que os quedáis con otro concepto, que esta proteína, ¿vale? La proteína S tiene diferentes partes o componentes, ¿vale? Así, grosso modo, tiene dos subunidades, una subunidad 1 y una subunidad 2. Entonces, cuando esta proteína interacciona con el receptor celular a través de un dominio de unión al receptor o RBD, ¿vale? Lo que va a hacer es un cambio conformacional que va a permitir que la envuelta del virus y la membrana de la célula se fusionen y así pueda entrar el genoma del virus dentro de la célula. Por lo tanto, si conseguimos una vacuna que proteja o que genere inmunidad frente a esta proteína, lo que vamos a hacer es precisamente, por un tipo de inmunidad de generación de anticuerpos, bloquear esta unión. Muchas de las vacunas se han centrado en esta proteína o bien solo en esta parte, la subunidad 1 que contiene esta región, o incluso simplemente con esta pequeñita región, que es la que va a interaccionar directamente con el receptor, se pueden generar vacunas eficaces. ¿Vale? Y un poco para que veáis gráficamente con un modelo tridimensional qué es lo que pasaría, pues tendríamos aquí abajo la membrana del virus y su proteína S, que sería pues para entrar en la célula. Esta proteína S se acercaría al receptor celular, se empezaría a dar un cambio, se daría esta interacción y ¿qué es lo que pasa? Ese cambio conformal que decía, de repente de estar compacta empieza a estar como más estirada, se produce esa interacción y a raíz de esta interacción se van a aproximar las dos membranas y va a permitir entrar al virus en la célula. Bien, una vez que ya conocemos más o menos, así grosso modo, el enemigo y sobre todo la diana central en la que se han centrado la mayor parte de las estrategias de vacunas, luego tenemos que tener en cuenta otras cosas a la hora de desarrollar una vacuna. Lo primero y más importante, que sea inmunogénica. Aparte de que la proteína S sea una diana muy buena porque vamos a bloquear la entrada del virus dentro de la célula, tiene otra ventaja, que es muy inmunogénica. ¿Qué significa esto de que sea muy inmunogénica? Que ya de por sí es una molécula muy apetecible para el sistema inmunitario. Es decir,
que vamos a conseguir de manera relativamente sencilla estimular a nuestro sistema inmunitario simplemente presentándole esta proteína. Por lo tanto, todas las vacunas que se centren en estrategias pues eso, de expresión de esta proteína, pues van a ser muy inmunogénicas. Otra cuestión, que sea duradera. Esto se ha planteado mucho tiempo, es decir, estas nuevas vacunas que han aparecido van a dar una inmunidad a largo plazo, vamos a tener que vacunarnos todos los años. Bueno, pues lo que interesa es que cuanto más duradera sea, pues mejor será la vacuna, en cierto sentido. Luego también que sea estable. Y esto, pues, voy a traer a colación, pues, las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca o las de RNA mensajero, que son como, por ejemplo, la de Moderna o la de Pfizer, ¿vale? Por ejemplo, es más fácil de manipular, por así decirlo, porque es más estable la de AstraZeneca o la de Johnson & Johnson, porque se conserva entre 2 y 8 grados, que, por ejemplo, las de ARN mensajero, que necesitan una cadena de frío, se necesitan preparar en el momento, no duran más de un tiempo, entonces tenemos que jugar un poco, pues eso, con que sea inmunogénica, duradera o estable. Y luego, por último, que sea segura. Claro, ya no hablamos de la seguridad frente a que esa vacuna me proteja contra el virus, sino que el hecho de que yo me ponga esa vacuna, pues no me produzca ningún daño más allá. Y por último, no por ello más importante, que sea rentable. Por lo tanto, a la hora de generar una vacuna tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque podemos tener una vacuna muy inmunogénica, pero que no sea estable. Entonces, a lo mejor puede ser más rentable conseguir una que no sea tan inmunogénica, poner 2 pinchazos, pero que sea más estable, porque es más barato producirla, ¿vale? Disculpa, o a lo mejor, sí. Disculpa, Javier, perdona que te... No sé si es apreciación mía o del resto de las personas, solo está estática avances de las vacunas españolas frente al SARS-CoV-2, la primera. No sé si estás cambiando o no, no lo sé. Sí, estoy cambiando. No sabía que... Está estática. Ahora, Pues, ahora sí. una vacuna. Ahora pone generar una vacuna. Vale. Pues entonces ha habido un problema, porque... entonces no se ha visto nada. Te estábamos escuchando con mucha atención, pero claro, yo pensaba que era yo solo el que no lo veía correr, pero he visto las caras de algún contertulio más y digo, uy. Vale, por ejemplo, si yo pongo en grande esto, ¿se vería? A ver. O sea, ¿se ve la animación o no se ve la animación? No, se ve, ahora mismo yo lo que veo es los coronavirus dentro de tu PDF. Ha desaparecido tu cara. Sí, la voy a quitar porque a lo mejor pesa mucho. Claro, puede ser. No se ve la animación, ¿verdad? No. Vale, bueno. No sé si queréis que vuelva atrás, que continúe. Yo prefiero que sí que continúes, que está siendo muy interesante. Sí. Vale. Bueno, ahora, pues... Generar una vacuna, ahora. Eso es. Bueno, por lo lamento por el problema técnico. Era un poco para que fuera visual, pero bueno, espero que se haya seguido más o menos bien, aunque sean conceptos complejos. Entonces, como decía, para generar una vacuna, pues no simplemente nos interesa que sea muy monogénica, que proteja mucho, que sea duradera. Si alguna de las otras variables que tenemos que tener en cuenta es poco favorable. Por lo tanto, tenemos que encontrar un equilibrio, ¿vale? De ahí que tengamos tantas estrategias muy diferentes y cada una tenga sus ventajas y sus desventajas. Pero al final lo que necesitamos conseguir es pues cierta protección. ¿Se ve esta imagen? Estas vacunas más avanzadas para su uso en humanos. Vale, voy a retirar esto porque esto iba con una animación, pero si no se va a ver. Entonces, al final, ¿qué estrategias, atendiendo a las características que había comentado antes, las diferentes compañías farmacéuticas han seguido pues diferentes estrategias en función de lo que ellos han creído conveniente para ellos, ¿vale? Por un lado tenemos las vacunas basadas en proteínas, que son aquellas que simplemente expresan una proteína, ¿vale? Y le agregan un adyuvante. ¿Qué es un adyuvante? Un adyuvante es una molécula que va a hacer muy apetecible esa proteína
al sistema inmunitario. Es una forma de hacer que sea más inmunogénica, ese concepto que hablaba antes de que diera una respuesta mucho más potente. ¿Qué compañías se han centrado en esta estrategia? Bueno, pues tenemos Novavax o, por ejemplo, GlaxoSmithKline, que se ha asociado con Sanofi. ¿Y por qué han utilizado estas compañías este tipo de vacuna? Pues porque ellos ya estaban produciendo una vacuna para la gripe que precisamente se basaba en lo mismo, es decir, producir una proteína del virus de la gripe, pero en su sistema, en vez de producir una proteína del virus de la gripe, lo que hacen es producir la proteína del coronavirus. Luego tenemos las vacunas genéticas, que estas son bastante novedosas porque hasta ahora no se habían aprobado, bueno, no sé decir si aprobado porque no se había permitido su uso en humanos, ¿vale? Y entre ellas, ¿cuáles tenemos? Las de ARN mensajero, como por ejemplo la de Moderna o la de BioNTech. ¿En qué se basan estas? Estas, en vez de presentar la proteína directamente, lo que hacen es ir un paso atrás. Presentan el gen o el ARN mensajero, de manera que este ARN mensajero entra en la célula, expresa la proteína y entonces se produce la inmunidad. Luego tenemos las vacunas basadas en vectores virales. ¿Y qué es esto? Pues no es nada más que un patógeno muy atenuado, es decir, que no es virulento, que lleva el gen de otro patógeno. Es como una especie de caballo de Troya. Lo que hacemos es utilizar este patógeno como vector para inmunizar frente a otro patógeno, en este caso el coronavirus. ¿Y cuáles son estas? Pues, por ejemplo, tenemos la de AstraZeneca, la de Janssen, la de CanSino, que es una china, y luego, por último, las otras que acaban, de hecho, de llegar recientemente a final de su ensayo clínico y se han aprobado, son las de virus inactivado. Estas, por así decirlo, son como las más clásicas. ¿Que consisten en qué? Bueno, yo tengo el virus aislado, cojo un fermentador enorme de estos industriales, crezco mucha cantidad de virus y luego lo que hago es matarlo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que no necesito ninguna ingeniería para producir la proteína o centrarme en hacer un ARN mensajero que exprese mi proteína. No. Yo crezco el virus, lo inactivo, lo mato y lo que hago es producir kilos y kilos y kilos de diferentes proteínas del virus, porque es el propio virus el que está creciendo, y esto es lo que voy a utilizar para inmunizar. ¿Y de qué manera nos vamos a inmunizar? Bueno, pues en esta diapositiva intentaba de manera muy simplificada mostrar cómo se crea esa respuesta inmunitaria. Por un lado, tendríamos a esta persona que se va a inmunizar y tenemos las vacunas de ARN mensajero o genéticas y las de vector viral, que lo que harían es introducir su material genético dentro de la célula y la propia célula lo que va a hacer es sintetizar la proteína que va a generar esa inmunidad. Por otro lado, tenemos las vacunas basadas en proteínas o las de virus inactivado. Esto lo que hace directamente es entrar en la célula en forma de proteína y entonces la célula, que se llama célula presentadora de antígeno, porque va a presentar esta proteína como un antígeno extraño, algo que no es del cuerpo, que necesitamos defender frente a ello, lo va a poner en su membrana plasmática y se lo va a enseñar a la célula inmunitaria. ¿Vale? Esto es básicamente en lo que se basan las diferentes estrategias de las vacunas que han elegido las grandes compañías para desarrollar sus vacunas. Y la verdad es que les ha ido bien porque en un corto periodo de tiempo han conseguido sacar vacunas bastante decentes con una buena inmunidad que están protegiendo a la población. De hecho, tenemos aquí una tabla comparativa de las que se están utilizando en España, que son la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Moderna, con unos niveles de protección frente a la COVID sintomáticos muy altos, del 76, 91 y 95. Pero lo que es más importante, ya no tanto la inmunidad, por así decirlo, esterilizante, es decir, que no me puede infectar, sino que han reducido al 100%, como digo aquí, la probabilidad de que estas personas, ¿vale?, puedan producir o puedan desarrollar un COVID severo. Es cierto que siempre hay casos, ¿no?, excepcionales, porque ahora después de la fase 3, pues estamos inmunizando a millones de personas, pues salen esos pequeños casos en los cuales que a pesar de estar inmunizado, pues sí puedes seguir teniendo una sintomatología severa.
pero en general son muy eficaces. Y de hecho, ¿cómo se comportan estas vacunas frente a las nuevas variantes? Pues se había planteado que como el primer virus que apareció tenía una proteína S y producía unos ciertos anticuerpos neutralizantes, pues a lo mejor no podía proteger frente a las nuevas variantes que habían adquirido cambios. Pues lo cierto es que sí que siguen protegiendo. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de inmunidad que no está basada en anticuerpos, sino que se llama inmunidad celular, que utiliza trozos más grandes de esa proteína S que no cambian tanto y que también produce protección. Y ahora ya sí que quería entrar en lo que son las vacunas españolas, ¿vale? Y un poco abriendo esta pregunta. ¿Interesa, teniendo las vacunas que tenemos, que parece que protegen, que son bastante decentes y bastante buenas, seguir investigando en vacunas frente al SARS-2? Pues lo cierto es que sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo las vacunas que estamos administrando son, por ejemplo, todas de tipo intramuscular. Y eso produce un tipo de respuesta inmunitaria basado en inmunoglobulinas G, que a lo mejor os suena a todos lo de las inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M, ¿vale? Las inmunoglobulinas G están sobre todo en el plasma sanguíneo, ¿vale? Pero luego tenemos otros tipos de inmunoglobulinas, por ejemplo, las inmunoglobulinas A, que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque tienen una versión, las inmunoglobulinas A, una versión que se llama inmunoglobulinas A secretadas, que se producen en las mucosas. ¿Y dónde tenemos mucosas? Pues dentro del pulmón. Entonces, una cosa que se podría investigar, a lo mejor no tanto un tipo de vacuna diferente, sino la vía de administración, la vía intranasal. ¿Por qué? Porque se ha visto que la vía de administración intranasal produce un aumento de estas inmunoglobulinas de tipo A secretadas en el pulmón. ¿Y esto qué va a permitir? Pues va a permitir que esas personas que se puedan contagiar del virus, como tenemos esas inmunoglobulinas ya secretadas en lo que es la superficie del pulmón, nunca va a llegar a infectar una célula. Por lo tanto, protegería incluso más que las que tenemos ahora. Luego, tipos de vacunas. Como veis, solamente he hablado de vacunas de tipo proteína, vacunas genéticas, pero en realidad tenemos muchos otros tipos de vacunas que tienen ciertas ventajas, que es verdad que no se desarrollan tan rápido como las que se han desarrollado ahora porque estamos en pandemia, pero también tienen su interés. Por ejemplo, pues si este virus ha venido para quedarse y tenemos que vacunarnos, a lo mejor, no sé, esto ya es hipótesis, todos los años, pues podemos tener una cartera diferente de vacunas que a lo mejor puedan dar una inmunidad, pues yo que sé, más a largo plazo. Luego, este concepto que había introducido de inmunidad funcional, inmunidad esterilizante, ahora mismo las vacunas que tenemos lo que nos dan es una inmunidad funcional. ¿Por qué hablamos de inmunidad funcional? Porque una persona que está vacunada puede seguir infectándose. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, como no tenemos esas inmunoglobulinas A de las que hablaba antes, un virus puede entrar en nuestro tracto respiratorio, llegar a una célula, infectarla, ¿vale? Pero inmediatamente nuestra inmunidad, tanto celular como de anticuerpos, en el momento en que detecte que hay una célula infectada, va a atacar. Es decir, se va a producir una pequeña infección muy contenida, en algunos casos no va a ser transmisible, en otros sí, ¿vale? Pero no es esterilizante. ¿Qué queremos decir con el esterilizante? Con el esterilizante es que ni siquiera damos la oportunidad al virus de que crezca ese poquito y pueda producirse esa diseminación en esos casos en los que no se consiga una inmunidad muy potente. Y hay algunos tipos de vacunas, sobre todo por vía de administración intranasal o por el tipo de versión de vacuna que sea, que pueden alcanzar este tipo de inmunidad. Luego la duración, que ya la he comentado, aquí pone más disponibilidad. Ahora mismo son las farmacéuticas las únicas que tienen la patente para producir y distribuir las vacunas. Entonces dependemos de ellas para conseguir nuestras dosis y poder inmunizar a nuestra población. Pero a medida que llegan más y más vacunas al mercado y sobre todo que no dependemos a lo mejor de que Reino Unido produzca o que Rusia produzca o que Alemania produzca, sino que lo producimos aquí o lo produce el país que sea con su propia vacuna, pues vamos a garantizar una mayor disponibilidad en casos de que haya rebrotes o nuevas olas. Y luego un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de multiantígeno. Si volvemos un poco atrás, habíamos hablado de que muchas de las vacunas se han centrado única y exclusivamente
en la proteína de las espículas, en la proteína S. Pero el coronavirus tiene muchas otras proteínas que nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer como extrañas. Entonces, es muy lógico pensar que podemos desarrollar una vacuna que combine más de un antígeno para dar una inmunidad como más completa o más funcional. Y ahora sí, ya voy a introducir un poco las vacunas españolas. Cuando me he puesto a hacer una revisión de las vacunas españolas, me he vuelto loco, porque claro, no hay un catálogo concreto, me he tenido que ir a institutos, a proyectos de investigación concretos, noticias de prensa, o sea, no hay algo que catalogue todo, o al menos que catalogue, bueno, sí que cataloguen las más importantes o las que más han salido en la prensa, pero no todos los proyectos que se están llevando. Entonces, he llegado a contar al menos 15 proyectos de desarrollo de vacunas en España, ¿vale? Por tanto, España está haciendo sus vacunas made in Spain. Y por destacar algunos de los proyectos, por ejemplo, el del investigador Felipe García del Hospital Clínic de Barcelona, que luego va en asociación con IPRA, que es una empresa es una empresa de hecho española, con mucho recorrido en el desarrollo de vacunas frente a enfermedades infecciosas de interés veterinario, pues está desarrollando una vacuna de tipo de RNA mensajero. ¿Esta de qué tipo sería? Pues parecidas a la de Pfizer y a la de Moderna. Luego he encontrado muchas que se basan en vectores virales, pero estos vectores virales son diferentes a las de Janssen y AstraZeneca, porque Janssen y AstraZeneca, así como la de Rusia y otros tantos, se basan en adenovirus. Y estas se basan en el virus de la viruela. Si alguien, bueno, seguramente aquí haya muchos que se hayan vacunado de la viruela, con la viruela no se nos vacunaba con la viruela, se nos vacunaba con un virus muy atenuado, eso que os decía, un virus que no va a producir ningún efecto de patogenicidad, pero que sí va a producir inmunidad, del virus de la viruela. Pues bueno, ahora que ya la viruela ha desaparecido, lo que han hecho muchos investigadores es, bueno, oye, tenemos aquí un producto muy bueno, que está testadísimo porque se han inmunizado millones de personas durante muchos años por todo el mundo con este virus. ¿Por qué no hacemos lo que decía antes, un caballo de Troya y utilizamos este virus para vehiculizar diferentes proteínas virales, bacterianas, de muchas cosas? Y de hecho es que en la investigación se ha utilizado frente a muchas enfermedades. Y ya por destacar proyectos que estén más a la vista de salir al mercado, ¿vale? La propia empresa IPRA, ya no en asociación con el Hospital Clínic, sino un proyecto suyo independiente, está desarrollando una vacuna que está a punto de empezar su ensayo clínico, o por lo menos decían en las noticias, ahora en junio. O sea, yo supongo que lo habrán lanzado. ¿Y en qué se basa? En una proteína, en la proteína S. Como os decía, no estamos inventando la pólvora, es decir, lo que les ha funcionado a otros nos va a funcionar a nosotros también. Interesa que nosotros tengamos aquí también nuestras vacunas. Y luego ya, por destacar una vacuna de vector que también va a entrar en ensayo clínico, es la de Mariano Esteban y Juan Arriaza, que son compañeros míos del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología. Y nada, la verdad es que ellos, su laboratorio se dedica única y exclusivamente a optimizar este vector viral frente a muchas enfermedades. De hecho, tienen muchos trabajos publicados frente a SIDA, frente a chikungunya, dengue, zika, con muy buenos resultados. Y la verdad que, como ellos ya tenían, por así decirlo, la plataforma, lo único que tenían que cambiar era una proteína por otra, ponían la proteína del coronavirus y han sacado la vacuna muy rápido. Y nada, ya por destacar lo último, solamente en el Centro Nacional de Biotecnología estamos llevando a cabo 3 proyectos diferentes de vacunas. Como os decía, el de la viruela atenuada de Mariano Esteban y Juan Arriaza. Luego uno que se basa también en la proteína S, bueno, en un cachito que es el que reconoce el receptor celular, que se parece mucho a la de la empresa IPRA. Y luego también tenemos la nuestra, de nuestro laboratorio, que es un replicón RNA que ya explicaré más adelante. Y un poco para ilustrar cómo
cómo son estas vacunas, porque claro, estos son muchos conceptos y muchas palabras, pero yo creo que con imágenes al final entran mejor las cosas, ¿vale? Por ejemplo, la vacuna de esta empresa, de IPRA, o la que está desarrollando de subunidades el CNB, el grupo de Paco Rodríguez, lo que hace es analizar el virus, como os decía, seleccionamos la proteína de las espículas, que hemos visto que es la más inmunogénica, y la producimos, ¿vale? De hecho, esto es muy curioso. Para producir esta proteína, lo que se hace es crear un virus de insecto y se infectan células de insecto que se crecen luego en un fermentador enorme y luego se purifica. Y es un proceso muy, muy, muy eficiente. Pues ellos en concreto, en vez de utilizar la proteína entera, ¿vale?, que puede dar en algunos casos problemas, lo que hacen es simplemente expresar este pequeño cachito que os comentaba antes, que es el que va a interaccionar directamente con el receptor. ¿Y por qué es importante este cachito? Porque si nosotros conseguimos inmunizar a una persona frente a este cachito y genera anticuerpos frente a este cachito, cuando entre el virus y esos anticuerpos se unan a este cachito, que es el dominio de unión al receptor, va a impedir que el virus reconozca el receptor celular, porque tiene ahí algo pegado que se lo impide. Vale. Luego tenemos las vacunas basadas en vectores virales, en concreto el de la viruela. Y esto lo voy a ampliar un poco porque yo creo que no se va a ver bien. Y es un trabajo muy bueno que han realizado unos compañeros de Laboratuns junto con Susana de Lucas, de comunicación del CNB y del CSIC. Y la verdad es que ilustra muy bien el proceso por el cual pues, podemos generar una vacuna. Con unos dibujos, la verdad, que bastante chulos. Lo que haríamos sería partir del virus patogénico, como siempre partimos, ¿vale? Y analizamos lo que causa la enfermedad. Estudiamos el genoma en profundidad y llegamos a la misma conclusión, que hay ciertas proteínas del virus que son muy inmunogénicas, es decir, que provocan una mejor respuesta. En concreto, ellos han elegido la proteína de las espículas, como otros tantos grupos, y entonces lo que han cogido, como os comentaba, es ese virus de la viruela atenuado, inofensivo, y lo que han hecho es introducir el gen de esa proteína dentro del virus. Entonces, cuando este virus entre en nuestras células y exprese esa proteína, lo que va a hacer es generar una respuesta tanto frente al vector como frente al coronavirus. ¿Y cómo se consigue un vector atenuado? Bueno, pues concretamente el virus de la viruela, para generar esta versión, ¿vale?, que se llama Modified Vaccinia Ankara Virus o virus de Ankara modificado Vaccinia, lo que se hizo fue coger el virus virulento, ¿vale?, y pasarlo en células de pollo. Y diréis, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, pues tiene el sentido de que si yo cojo un virus que es muy eficiente para infectar animales, mamíferos o el ser humano y le fuerzo a que tiene que crecer sí o sí en células de pollo, que es un entorno muy, 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 muy diferente, al final, después de 100, 200, 500 pases en esas células, lo que va a hacer ese virus es, bueno, ya que estoy forzado a crecer aquí, tendré que adaptarme aquí. De manera que después de esos 500 pases obtenemos un virus que tiene cambios con respecto al virus original. ¿Qué pasa? Que cuando este virus, que se ha adaptado muy bien a crecer en estas células de pollo, se lo intentamos meter pues eso, al ser humano, se va a encontrar en un entorno totalmente diferente y va a decir, bueno, a ver, esto no es lo que yo me he adaptado. De manera que ya no va a producir ninguna patología ni ninguna enfermedad. Entonces, cogiendo con este vector que está muy estudiado y muy atenuado, lo podemos manipular para que exprese proteínas de otros virus, como por ejemplo en este caso el virus la proteína S del coronavirus, para que produzca inmunidad frente a ese agente infeccioso. Y ahora ya sí, voy a entrar en la última parte de la charla,
Hablando un poco de, pues, de lo mío, ¿no? Lo que se suele decir, he venido a hablar de mi libro, de nuestro candidato a vacuna. Nosotros, nuestro candidato a vacuna, lo que hacemos es basarlo en el genoma entero del virus, ¿vale? Un poco para que veáis el proceso por el cual nosotros conseguimos candidatos a vacuna. Lo primero que hacemos es construir una versión manipulable del virus, sintética. ¿Y por qué necesitamos esta versión manipulable? Porque esto nos permite hacer diferentes versiones del virus en la cual vamos quitando diferentes genes. Estas versiones, la 1, la 2, la 3, la 4, lo que hacemos es estudiarla en dos entornos, en cultivos celulares, para ver cómo se comporta, si crecen bien, no crecen bien, producen más proteína, producen menos proteína, es decir, una característica. Y luego nos vamos a un modelo in vivo, nos vamos al ratón y decimos, a ver, bueno, pues parece que si quitamos este gen sigue siendo virulento, por lo tanto no me interesa. Pero oye, si quitamos este gen está atenuado. Y si quitamos este otro gen, tampoco produce ninguna patología. Y este otro también. Entonces, nos quedamos con esas versiones en las cuales hemos quitado diferentes genes y creamos un candidato a vacuna en el cual combinamos todas esas atenuaciones para hacer un candidato a vacuna muy seguro. ¿Y por qué queremos al menos 3 atenuaciones? Porque así nos aseguramos de que este candidato a vacuna, si en algún momento decide hacer de las suyas y evolucionar e intentar compensar alguna de esas mutaciones que le hemos hecho, al menos tenemos otras que van a seguir haciendo que este virus sea seguro y atenuado. Concretamente, nosotros lo que hemos visto es que quitando esos genes accesorios de los que hablaba al principio, que están encargados de luchar contra el sistema inmunitario, si los quitamos, lo que vamos a conseguir es hacer que el virus no produzca una patología tan severa. Pero luego, por otro lado, lo que hemos visto es que quitando ciertos genes estructurales, podemos conseguir virus de ciclo único. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, esto lo que llamamos es, esta es la diapositiva más compleja. O sea, si no queda claro, luego podemos comentar con más detalle. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hemos descubierto? Hemos descubierto que algunas de estas versiones en las cuales hemos quitado esos genes estructurales que son esenciales para el virus, lo que hacen es generar un virus de ciclo único. ¿Qué quiero decir con un virus de ciclo único? Es decir, que va a infectar una célula, pero después de ahí no va a conseguir producir más virus infeccioso. Pero en esa célula que ha infectado va a producir todas las proteínas esenciales del virus para producir una buena respuesta potente y duradera. ¿Y de qué manera conseguimos producirlo? Bueno, pues tenemos ese replicón del que hablaba, esa versión de un genoma con un virus defectivo que entra en la célula y empieza a amplificar su genoma. Pero claro, va a amplificar su genoma, pero necesita ese gen para salir de la célula. Nosotros tenemos en el laboratorio unas células que están aquí representadas en color verde, que lo que van a hacer es darle esa proteína que le falta. Solo la proteína, no el gen. De manera que vamos a conseguir que se ensamble bien ese virus defectivo y salga de la célula, ¿vale? Este es nuestro candidato a vacuna. Un genoma defectivo que hemos conseguido producir, pero que dentro le faltan ciertos genes. Ahora bien, lo que comentaba, cuando este genoma defectivo o este virus defectivo infecta una célula, va a hacer lo mismo. Va a amplificarse, va a producir proteínas virales que se van a presentar al sistema inmunitario y van a producir respuesta, pero como le falta esa proteína esencial, va a haber un defecto en el ensamblaje, de manera que vamos a conseguir evitar que haya virus infeccioso, pero vamos a conseguir una inmunidad muy potente. Y estos son básicamente los 3 proyectos de vacuna que he intentado destacar, o sea, 2 que ya están a punto de llegar a la fase clínica, y luego el nuestro, pues un poco pues, por comentar lo que hacemos en el laboratorio. Y ya para finalizar, un poco pues presentar en qué fase estamos nosotros, por ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos analizando la respuesta de anticuerpos en una de las versiones que tenemos de la vacuna. Además, estamos comparando 2 vías de administración, como os comentaba. La vía de administración intranasal, que produce esas inmunoglobulinas de tipo A, muy interesantes,
o la típica intramuscular. Luego tenemos dos vías de vehiculización, que es diferente de administración. ¿Qué quiero decir con formas de vehiculización? Bueno, se refiere a la forma de preparar este virus. Tenemos dos versiones que no puedo comentar por temas de confidencialidad de patentes, pero las estamos explorando. De hecho, tenemos ahora contactos con empresas para hacer esas pruebas de concepto. Y ya para terminar, bueno, pues ¿cuál es el futuro de nuestra vacuna? Y esto ya es una opinión subjetiva. Yo creo que esta forma de trabajar que tenemos en laboratorio es muy buena a nivel de investigación porque nos permite conocer con detalle qué virus están implicados, qué genes están implicados en la virulencia, cuáles no. Pero al final perdemos ventaja frente a las empresas u otros laboratorios que tienen ya una plataforma. ¿Por qué? Porque cada vez que aparezca un virus nuevo, tenemos que generar un genoma manipulable, ir quitando diferentes genes, analizar cuáles son los que tenemos que quitar y los que no. Entonces eso nos resta tiempo. ¿Cuál es un futuro posible que podemos hacer? Y bueno, pues ya que sabemos tanto de coronavirus, ¿no? Y hay vacunas de vectores basadas en adenovirus, en el virus vaccinia, ¿por qué no generamos una plataforma de vector de un coronavirus? La verdad es que tiene bastantes ventajas, porque, por ejemplo, nos daría rapidez a la hora de desarrollar la vacuna. Al ser un virus de ARN, ¿vale? No habría posibilidad de que nosotros, al vacunar a una persona, se pudiera integrar ese genoma, o sea, ese virus dentro de nuestro genoma o interaccionar con nuestras células. Luego, además, este es un dato que no he comentado, pero los coronavirus son virus de ARN, pero tienen un genoma enorme. Y eso nos permite meter dentro de este vector muchas otras proteínas, por lo tanto nos ofrece una capacidad de almacenamiento y una versatilidad muy, muy grande. De manera que podríamos no solamente generar vacunas frente a coronavirus, sino otros agentes infecciosos. Y luego algunas reflexiones sobre no solamente las vacunas españolas, sino las vacunas en general, que nos estamos planteando muchos investigadores, es saber cuánto va a durar la inmunidad de las vacunas que tenemos ahora y sobre todo si las vacunas que vienen ahora después van a conseguir aumentar esa durabilidad en el tiempo de la inmunidad y van a conseguir sustituirlas. De hecho, las farmacéuticas ya están trabajando en versiones mejoradas de sus vacunas, sobre todo en este sentido, en la durabilidad y luego también para hacer frente a nuevas variantes. Esto no lo he comentado antes, pero hay en la carrera, lo miré, creo que era el 8 de junio, en torno a 102 vacunas en todo el mundo que están ya en ensayos clínicos y unas 180 que están en ensayos preclínicos. Por lo tanto, tenemos todavía mucho margen para mejorar y ver. Luego, otro dato importante que a mí me parece muy remarcable es generar una inmunidad esterilizante. Ahora lo que tenemos es una inmunidad funcional que está muy bien, porque claro, entre el 100% entre el 60%, por ejemplo, de protección y el 0, pues siempre es mejor tener un 60%, aunque no se alcance un 100%. O sea, siempre vamos a conseguir disminuir el número de casos graves a hospitales, etc. Y luego el tema de la inmunización intramuscular o intranasal. De hecho, no sé si era una vacuna de China basada en un virus muerto, ya han probado en ensayos clínicos, o lo están haciendo ahora, la vía intranasal, para ver si realmente se consigue una mejora tanto en la eficacia como también en la transmisibilidad una vez estamos vacunados. Nada, espero que no haya sido muy atullado, que haya suscitado interés y estoy abierto a las preguntas que tengáis. Bueno, muy bien, Francisco Javier. La verdad es que yo iba apuntando y tomando notas con verdadero interés. Me ha llamado en principio la atención conceptos como el tema de, por ejemplo, los vectores virales, que es un patógeno muy atenuado, o el de proteína, que es adyuvante. Bueno, en el mundo del derecho se le llama coadyuvante, bueno, pero es similar. Que, como tú bien decías, es un concepto muy apetecible, ¿no? O el virus muerto, virus inactivo, etcétera. Las 102 vacunas que comentas que hay en todo el mundo.
cuando en España, según tus propios datos, al menos tenemos 15 proyectos serios que se están desarrollando. Bueno, en principio, mientras los asistentes hacen alguna pregunta, yo en la página web ya me han llegado al menos 4, bueno, 2 de ellas ya las has tocado, el tema de será inmunizante o será para siempre, ese tipo, por eso no te lo voy a comentar, pero sí una desde Sevilla, nos escriben, ¿cómo es tu día a día en el laboratorio? Una persona de Sevilla. Bueno, que nos comentes cómo es tu día a día de un científico, de un investigador que se enfrenta en este momento a la pandemia con la presión social que tenemos. Un poco, coméntanos cómo es tu día a día. Pues, a ver, es verdad que ha sido más estresante el año pasado que este, porque claro, nosotros teníamos permiso para ir al laboratorio cuando el resto estaba confinados, entonces era un show eso ir por la M40 de Madrid solo, llegar al laboratorio y estar solo y cosas así. Pero bueno, sí, mi día a día, la verdad que aunque penséis que estamos trabajando todo el día con el virus, porque nosotros trabajamos con el virus ahí enfundados con estos trajes de protección, lo cierto es que para crear estas variantes, como lo que hacemos es utilizar versiones manipulables del virus, no utilizamos el virus en sí, utilizamos un ADN que es seguro. Entonces trabajamos en el laboratorio, por así decirlo, de nivel 1, ¿no? En la Pollata y tal. Luego, ya cuando tenemos las diferentes versiones que queremos analizar, pues nos vamos ya al laboratorio P3, en el cual nos enfundamos el traje, analizamos el virus y tal. Y luego quizá a lo mejor lo más interesante o donde ya tienes más emoción, ¿no? Es cuando ya tienes tu versión caracterizada que has producido en el laboratorio de nivel 1, o sea, en el laboratorio normal, que has crecido en el laboratorio P3 y te vas a un animalario que también es P3, también tienes que ir enfundado y protegido, y lo que haces es inocular esas variantes a los ratoncitos, donde nosotros evaluamos si protege o no protege, si está atenuado o no está atenuado, si es virulento. Entonces, la verdad que el día a día es en sí es monótono, ¿no? Porque al principio es como muy, vamos a crear variantes, y creamos variantes. Ahora me voy aquí y voy a analizarlas, Al final utilizamos siempre las mismas técnicas, tenemos siempre los mismos procedimientos, pero más o menos el día a día es así. Yo llego al laboratorio, dependiendo en el estadio que esté, si estoy generando variantes, pues estoy en el laboratorio. Y ahora, por ejemplo, que estoy ahí en un paso intermedio entre analizando variantes, o sea, creando variantes y analizándolas, pues algunos días tengo que estar en el laboratorio P1, que es el laboratorio normal, que sale normalmente en las noticias o tal. Y de vez en cuando pues me tengo que meter en el laboratorio P3 porque ahí sí que voy a utilizar virus virulentos que son peligrosos. Bueno, disculpa, desde las Islas Afortunadas nos escriben, desde en concreto de Santa Cruz de Tenerife, aunque lo has tocado muy por encima y en base al famoso laboratorio de Wuhan de nivel 4, nos escriben, ¿qué medidas de seguridad tenéis? Vale. Medidas de seguridad estándar, por ejemplo. Vale. A ver, no sé si tengo una foto. Bueno, para trabajar con el virus, ¿vale? Por así decirlo, trabajamos en lo que se llama, en este caso, en un laboratorio de nivel 3. O sea, tenemos laboratorio de nivel 1, que son, pues eso, cosas infecciosas que no producen ninguna patología. Nivel 2, que ya es para manipular agentes infecciosos que sí nos pueden producir algo, pero que no es muy severo, y también para trabajar con algún virus animal. Nivel P3, nivel 3, que ya son agentes infecciosos que pueden producir bastantes problemas, y luego ya nivel 4, estamos hablando de patógenos muy severos, pues tipo fiebres hemorrágicas, como ébola y este tipo de virus. Entonces, ¿qué medidas tenemos? Bueno, pues para que os hagáis una idea, yo cuando entro al nivel 3, lo que tengo es una puerta neumática, ¿vale? Que lo que hace es estar sellada con una goma que se hincha. Por lo tanto, evita que haya un paso de aire a través de esa puerta. Y luego, además, tenemos una presión negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la estancia tenemos menos presión que fuera. De manera que si hay un flujo de aire, siempre es hacia adentro. Por lo tanto, si yo manipulo virus aquí, nunca va a salir. Siempre va a tender a quedarse dentro. Eso es lo primero. Entonces, yo entro a un cuartito donde lo que hago de primero es quitarme toda mi ropa,
me pongo un pijama, después del pijama me pongo un traje que me protege entero y luego una especie como de capuz o de caperuzón que tiene una tráquea que lo que hace es filtrar el aire de la estancia para que el aire que me llegue a mí sea limpio. Luego ahí me tengo que meter a otra sala, también cerrada con puerta con una presión negativa, donde voy a manipular el virus. Pero es que en esa misma sala tengo una cabina de seguridad biológica donde meto las manos, que ahí es donde verdaderamente voy a manipular el virus. Por lo tanto, es muy, 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 muy complicado, sobre todo si llevas unas normas estrictas tanto a la hora de entrar como a la hora de salir, de que un virus escape. Pero yo siempre digo que el riesgo cero no existe. Entonces, es muy probable que, pues eso, que tengas un accidente. La cosa es que si tienes un accidente lo informes y digas que lo has tenido para tomar las medidas adecuadas. Y yo no sé si hay una segunda parte de la pregunta que va con respecto a ya no solo las medidas, sino si es posible que se haya escapado el virus. Sí, pues por extensión, ya que lo tocas, estamos en tus manos. Vale, pues se ha planteado mucho el tema de si es un virus artificial, de laboratorio, que han creado para matarnos a todos. Bueno, no es tan emocionante la realidad. La realidad es que los coronavirus, ya de por sí, como comentaba al principio, son unos virus que están en la fauna salvaje y además, sobre todo en murciélagos. Por ejemplo, porque lo tengáis en cuenta, hay descritas como entre 4.000 y 4.200 de especies diferentes de murciélagos y hay poblaciones en todo el mundo. Y muchas de ellas están contagiadas de coronavirus que se parecen mucho a los coronavirus que han pasado al final al ser humano. ¿Qué pasa? Que nosotros, a medida que estrechamos el cerco sobre las zonas en las que viven estas especies, es muy probable que tengamos interacción con esas especies y, sobre todo, que alguno de esos virus pueda llegar a nosotros o una especie intermedia y luego a nosotros y nos infecte. Esa es la posibilidad más probable, ¿vale? Porque, de hecho, a la hora de ir los investigadores al campo para buscar dónde estaba realmente el virus, han visto que en murciélagos había coronavirus muy parecidos al SARS-2, en pangolines han visto coronavirus de pangolines muy parecidos al SARS-2, por lo tanto, la teoría más probable es esa. Luego está la probabilidad de que se haya escapado de un laboratorio. Ya no tanto que sea artificial, que se haya creado, sino que se haya escapado de un laboratorio. ¿Esa probabilidad existe? Pues sí. ¿Por qué? Porque igual que ahora mismo hay investigadores que se van al campo, cogen murciélagos, les meten un palito por la nariz o por donde sea y aíslan virus para analizar qué es lo que tienen, también se hacía antes. Como os decía, desde 2002, que conocemos el SARS-1, ha habido mucho interés para conocer en la fauna salvaje qué coronavirus había. Y hay muchos grupos de investigación que se han ido al campo durante estos 20 años a recoger muestras. Y esas muestras, evidentemente, se tienen que manejar en laboratorios de alta seguridad biológica. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues estás manipulando ese virus, ¿vale? No has tenido una correcta higiene dentro, no te has quitado bien el traje, no te has hecho una buena desinfección, no has eliminado bien las cosas y es probable que a lo mejor te hayas infectado. ¿Quiere decir esto que sea un virus creado en laboratorio o un virus artificial? No. Sigue siendo un virus, por así decirlo, natural. Has ido al campo, lo has cogido, has trabajado mal, te has infectado y luego lo has diseminado a la población, ¿vale? Es como facilitar la diseminación. En vez de tú irte al campo e infectarte, lo que has hecho es traerte el virus del campo e infectarte en un laboratorio. Eso sí que es una teoría mucho más probable que el virus sea artificial. Vale, ahora te va a hacer una pregunta Ángel Gómez de Ágreda y luego te la hace Manuel Alonso y la tercera Rosa Martínez. Bueno, Javier, son dos preguntas. Mi primera pregunta es, tú no eres profesor, porque la verdad es que te explicas como un libro abierto, da gusto oírte y me da a mí que tienes costumbre de explicarte. Bueno, en parte la pregunta era la del laboratorio y la posibilidad, efectivamente, de que su origen fuera distinto del que en principio se estaba especulando. Pero también he oído hablar de que hay un determinado tipo de vacunas, en general las que se están desarrollando en China, que efectivamente protegen bastante bien contra infecciones severas del SARS-CoV-2, pero no de la transmisión del virus. Quería saber si efectivamente hay
distintos efectos de las vacunas en cuanto a la parálisis o la protección frente a la transmisión. Vale. Bueno, lo primero, gracias por lo del tema de profesor. La verdad es que no soy profesor. Lo cierto es que soy una persona muy tímida, pero sí es verdad que me lo ha dicho ya más gente, entonces debería empezar a plantearme el ser profesor, que es una salida bastante más agradecida, yo creo, que la de investigador. Y luego, lo segundo, respecto al tema de las diferentes vacunas, sí, evidentemente hay vacunas que van a generar una respuesta más potente, otra menos potente, que van a necesitar menos dosis, pero en general lo más importante aquí es que todas las que se han utilizado, ¿vale? Bueno, voy a descartar un momento una de las vacunas chinas, que son las de virus inactivado, ¿vale? Hablando del resto de vacunas que se han centrado únicamente en la proteína S, al final lo que vamos a hacer es, de un virus tan grande que tiene tantas proteínas, lo reducimos a que nuestro sistema inmunitario reconozca nada más que un cachito. Entonces, del repertorio total de anticuerpos neutralizantes de células inmunitarias que podríamos tener frente a diferentes proteínas del virus, lo estamos reduciendo a un cachito muy pequeño, de manera que sí, conseguimos una inmunidad muy alta y muy potente, es suficiente para cortar la transmisión en muchos de los casos y sobre todo lo más importante, casos severos, pero eso no quita que en algunos casos, como somos una población heterogénea, pues una persona que se inmuniza, que puede tener un poco de inmunodepresión, que puede tener más edad que yo, que tiene un sistema inmunitario peor, es decir, cuestiones genéticas, porque también hay cuestiones genéticas, que sus moléculas de presentación de antígenos sean diferentes. ¿Eso qué va a hacer? Que la respuesta inmunitaria en diferentes individuos sea diferente. Por lo tanto, una forma de mejorar la respuesta inmunitaria y la transmisibilidad es eso que hablaba de vacunas multigénicas, es decir, no centrarnos en una sola proteína, sino dar todas las proteínas del virus o las más que podamos. De manera que, al ser nosotros, la población humana, una población muy heterogénea, estemos todos más o menos cubiertos con nuestras diferentes versiones de nuestras defensas frente al coronavirus. Y sí es cierto que no solo las vacunas chinas, sino en general todas, dan ese tipo de inmunidad de la que hablo que es funcional. Es decir, al final estamos inmunizando intramuscularmente, por lo tanto generamos una inmunidad sistémica, que se llama así, muy potente, pero donde interesa, que es en el pulmón, que es donde tenemos las mucosas, pues no da una inmunidad de mucosas tan alta. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que comentaba antes, que el virus puede entrar por nuestra vía respiratoria, llegar a nuestro epitelio pulmonar, infectar una célula y luego las que haya por ahí al lado. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta inmunitaria de mucosas, hay una respuesta inmunitaria sistémica. Como siempre al final hay sangre circulando por los alvéolos, pues van a llegar células allí, se van a extravasar, van a controlar la infección, pero lo que es la primera infección va a ocurrir. Entonces, en aquellos individuos que tengan una respuesta muy potente o tengan una inmunidad innata muy potente, van a controlar la infección muy bien. En aquellos que tengan una inmunidad un poco más pobre, pues sí que puede dar lugar a que tengan como unos síntomas leves, en vez de una COVID grave, que eso ya es importante, y de ahí el hecho que comentaba de explorar otras vías de administración, por ejemplo la vía intranasal, que en vez de estimular una respuesta inmunitaria sistémica, se va a centrar sobre todo en potenciar la respuesta inmunitaria de mucosas. Pues si tenemos una respuesta inmunitaria de mucosas muy potente, esa infección primaria no se va a dar, o si se da va a ser incluso más mínima que con otro tipo de vacuna. No sé si me he enrollado un montón y si he contestado a tu pregunta, pero vamos. No, muchas gracias. Se me plantea si hay diferentes reacciones ante diferentes vacunas y la excepción que has dicho, lo del virus atenuado China, si tiene algún otro tipo de efectos. ¿Con reacciones te refieres a reacciones adversas o...? No, en cuanto a los efectos que produce en cuestión de transmisibilidad. Si hay alguna que evite la transmisión mejor que otras o si son todas de una inmunidad, proporcionan una inmunidad sistémica, pero no de mucosas, como estabas comentando. Vale. Mayoritariamente las que se han visto, que son las de vector adenoviral, que ahí incluimos la de Rusia, la de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson y una de China. Y luego tenemos las de ARN mensajero, que están la de Pfizer, la de Moderna y luego otras que están en desarrollo. Se han hecho estudios poblacionales en los que se ha visto que ambas, las dos,
reducen la transmisibilidad. No al 100%, pero sí la reducen. Y si hay una que sea mejor u otra peor, no hay unas diferencias que sean significativas. Ambas lo reducen, eso es lo importante, pero no es que haya una que sea mejor u otra peor. Y luego, respecto a las que comentaba, las de virus inactivado, aquí es lo que comentaba de esas vacunas multigénicas, ¿no? Clásicamente, estas son las vacunas que se han utilizado siempre. Yo cojo el patógeno, lo mato en el laboratorio, se lo enchufo a una persona y eso me va a inmunizar. Al final, ¿qué tengo en ese cóctel? Pues no tengo solo la proteína S, tengo otra serie de proteínas que me van a dar inmunidad, no solamente frente a la proteína S, van a dar como una inmunidad más completa. Ahora bien, si hacemos una inmunización intramuscular, vamos a tener el mismo problema. Una inmunidad sistémica muy buena, pero a lo mejor en mucosas no tan buena. De ahí que en algunos casos se esté explorando pues la vía de administración intranasal. Muchísimas gracias. Nada. Sí, cuando quieras, Manuel. Ahora, voy allá. Venga, vamos allá. Hola, Javier, te llames. Yo es que soy un despistado por los nombres, o sea que... Sí. Yo también, ¿eh? Bueno, antes de nada, decirte que soy biólogo. Lo que pasa es que yo soy de la vieja guardia, ¿no? Soy de la promoción del 78, o sea que imagínate. Madre mía. Cuando creían que nos dedicábamos solo a salvar las ballenas y esas cosas. El programa de Cousteau y estas cosas. Ya, ¿qué estás Cousteau y cosas de estas y tal, ¿no? De hecho, mi padre, cuando estaba en tercero de carrera, de los 5 años, me preguntó qué estaba estudiando. Y le dije, y antes de que yo le contestase, me dijo algo de animales y plantas. Y le digo, sí. Y no me volvió a hablar en la vida. No me volvió a hablar en la vida sobre la carrera, quiero decir. Ya, era el único que le interesaba porque me imagino que los amigos le preguntaban, ellos hacían derecho, medicina y tal, ¿no? ¿Y tu hijo qué hace? Ah, no tengo ni idea. Algo de animales y plantas, ¿vale? Pues eso. Y ya está. O sea, ingeniero agrónomo, ha sido algo por el estilo. Bueno, la cuestión es la siguiente. A ver, quería preguntar, tenía dos preguntas. Una, ¿por qué crees que, y esto lo digo porque lo he mantenido yo siempre, la explicación ya la has dado tú, pero ¿por qué se ha ido sobre la llave y no sobre la cerradura? Comentas... ¿Por qué no se ha ido sobre el ACE2 y se ha ido directamente sobre Spike? Dos cuestiones. Porque al final es muy fácil crear una vacuna así de primeras, pero luego también sí que se ha ido frente al ACE2. De hecho, sí, no solamente en SARS-2, sino que esto se ha hecho también en MERS. Dar la proteína por vía intravenosa en la versión soluble, lo que va a hacer es precisamente que la spike se una ahí, se procese y entonces al procesarse ya no se puede unir nunca más a los receptores celulares. Y de hecho eso reduce la infección. De hecho, por ejemplo, yo que he trabajado mucho en MERS, había un modelo experimental que expresaba el receptor humano. Y se veía que los ratones homocigotos, no los semicigotos, los homocigotos expresaban tal cantidad del receptor que incluso estaba en altos niveles en sangre. Y cuando intentaban infectar a esos animales, veían que se morían menos que los que eran hemicigóticos. Y decías, ¿cómo es posible esto? Precisamente por eso, porque el aumento sérico de los niveles de receptor lo que hace es un poco la función del anticuerpo neutralizante. Y es una estrategia muy lógica. Lo que no sé es por qué no se ha seguido explorando más, o por lo menos si no ha llegado a ensayo clínico y a empresas. Desde luego, a nivel de investigación se ha hecho y está descrito. Y no solamente estas dos. Y a mí me parece, una aproximación súper sencilla. Es decir, oye, tienes el receptor que encima tiene una versión soluble, pues se lo pinchas a las personas. Pero ahí se junta otra cosa, que yo no sé, por ejemplo, el ACE2, que es angiotensina, si puede tener algún efecto deleterio a nivel vascular o ya incluso en el eje renina-angiotensina. Es decir, que puedes a lo mejor descalibrar a nivel hormonal otras tantas cosas. A ver, aquí puedes montar un pan como un queso, como decimos aquí en Galicia. Ahora puedes montar un lío aquí de estos de campeonato, ¿no? A ver, esto no son matemáticas, ¿no? Esto no son 2 más 2 son 4 y por eso hace falta hacer un... se ha ido rápido
yo creo que excesivamente rápido, vamos a dejarlo así, ¿no? Y bueno, la cuestión es que el virus se va a adaptar y de hecho ya está utilizando otras puertas que no es esa. Eso por un lado, ¿no? Es decir, él no se va a dejar marear. De hecho, ha tenido una serie de mutaciones tan rápidas que no se ha visto ningún otro virus, ¿no? Bueno, hay mutaciones mudas y cosas de estas, pero vamos, quiero decir pero bueno, que es el tío es listo como un ajo, ¿no? Y a fin de cuentas es su obligación defenderse. Por cierto, me encanta, es precioso, tiene una estructura tridimensional que me gusta muchísimo. La verdad es que sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Verdad que es bonito? Sí, en microscopía electrónica más. Es precioso. Entonces, ahora tengo una segunda pregunta. La cuestión es, y esto ya es también de interés personal. Tengo un hijo con miastenia autoinmune graves. ¿Vale? Bien. Sabes que hay un estudio de un centro médico en Filadelfia que se publicó lo que es el estudio de un paciente y después el CDC también ha publicado unos estudios sobre la relación entre las vacunas de Moderna y de Pfizer en relación a la miastenia autoinmune. Está provocando crisis, en algunos casos, muy fuertes. Si te has metido en el campo bien, si no, no te meto en ese lío, ¿eh? ¿Vale? No he leído concretamente eso, pero si me comentas, igual podemos especular un poco. Vale. No, quiero decir que, a ver, el problema es que cuando hablamos de vacunas, a mí esta teoría de que los beneficios superan a los riesgos es una teoría así como que queda colgando, ¿no? Porque está bien si tú te vas a quedar sin un dedo de 5. Está bien si te va a quedar un brazo, pues a lo mejor con una limitación del 30%, del 40%, pero sigues utilizándolo. Si te van a amputar el brazo o una pierna o vas a palmar, ya los beneficios no superan a los riesgos. Si nos metemos en la estadística, claro, pero al que le toque, le tocó. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no estamos hablando de que voy a pasar 9 meses, que lo voy a pasar fatal. O sea, voy a estar hecho polvo, ¿no? Y es que tengo, vamos, para ir al trabajo me tienen que arrastrar por la calle, ¿no? No estamos hablando de eso. Entonces, en fin. Evidentemente, o sea, es decir, esto se juntan como varios conceptos. Por ejemplo, lo que hablas tú, yo creo que es el fenómeno de mimetismo molecular, ¿no? Que al final ya no solo está descrito con vacunas, sino con agentes infecciosos, ¿no? Pues gente a lo mejor que tiene una infección por Campylobacter jejuni. Pues de repente empieza a desarrollar una desmiralización del tubo neural y empieza a tener pues ELA y cosas así. Pero eso está descrito, que al final antígenos bacterianos o virales se parecen mucho a antígenos propios, entonces nuestro sistema inmunitario a partir de una infección empieza a reconocer lo propio como extraño y lo ataca. Concretamente no he leído sobre el miastenia gravis y las vacunas. Si después me das tu correo, te lo envío. Sí. Vale. De hecho, mira, lo escribo ahora en el chat. Vale. No se te oye, Javier. Javier, conecta el micro. Ahora ya, perdón. Nada. Esto al final es un efecto, o sea, es algo dinámico, ¿no? O sea, yo creo que es un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca, ¿no? En AstraZeneca hicieron su ensayo clínico en fase 1, todo iba bien, su fase 2, todo iba bien, se fueron a 40.000, 50.000 personas en fase 3, todo iba bien, y luego llegaron a inmunizar a millones de personas y vieron efectos secundarios muy, muy, muy raros. Y dijeron, oye, que es que se producen trombos. Claro. Y esto no está descrito. ¿Y esto qué pasa? Y es que hay gente que vamos a vacunar y va a tener esto. Y es como, jolín, le estamos intentando evitar la infección.
que evidentemente entre vacunarse e infectarse va a tener más probabilidades de infectarse y te pasa lo mal que de vacunarse y coger esto, pero esto está descrito. Entonces, al final, hasta que no aparece eso, no se describe y no se sabe cómo solventarlo, pues no se puede actuar. Yo creo que en este caso ocurre lo mismo. Es decir, ahora mismo todo el mundo dice y todo el mundo lo va a decir porque yo creo que es algo de lógica. Es verdad que es simplista, pero cuando ya te pones a hablar a nivel experto y puedes discutir un poco, que los beneficios supieran a los riesgos. Ahora bien, que se han hecho estudios y que realmente hay una correlación seria entre, pues eso, que en ciertos, yo qué sé, haplotipos de HLA, el hecho de vacunarte con una vacuna produzcas al final miastenia gravis u otras enfermedades autoinmunes, oye, pues a lo mejor tú vas a vacunarte y le dices, oye, mira, que es que tengo un historial de enfermedades autoinmunes o que tengo este fenotipo este haplotipo de HLA. Y a lo mejor lo que te dicen es, bueno, con el conocimiento que tenemos ahora, lo que te recomendamos es que no te vacunes o si te vacunas lo hagas, pues sabiendo los riesgos. Entonces, Sí. en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Que de primeras no lo podemos saber? No. No. ¿Que va a ser una putada? Evidentemente sí. Pero también están ahí los números. Es decir, hablamos de números como que si yo tuviera la probabilidad de tener, por ejemplo, miastenia gravis, pero a lo mejor genéticamente yo no estoy predispuesto a eso. Entonces estamos comparando una predisposición genética con una de predisposición casuística de encontrarme con alguien y cogerme el coronavirus. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente tu postura. Y lo que creo que es eso, que evidentemente se tiene que priorizar el hecho de vacunarte porque tiene más beneficios, pero claro, a medida que sale evidencia, oye, tenemos que dar credibilidad a esa evidencia y si hay datos en contra, por lo menos planteárselo a la persona que se va a vacunar para que lo tenga en cuenta. Efectivamente. La siguiente pregunta tenemos a Rosa. Buenas tardes. Yo la había escrito en el chat por si no tenía tiempo de comentarla. Gracias por la invitación a participar. Simplemente yo leí en prensa, y sobre todo soy gallega, y aquí se habló mucho que en Porriño estaban haciendo la del Novavax y que estaba muy adelantada, de hecho en fase 3, no sé, creo que hubo algún problema y estaban pues parado algo, pero que sería la quinta vacuna que aparecería en el mercado. Ahora, como no sé, por lo menos no te oí ahora que lo comentaras, no sé si es que eso se descartó o hay algún problema, porque incluso llegué a leer que saldrían 500 millones de dosis o algo así de esa vacuna de aquí de Porriño. Esa era una de las preguntas. La otra, ¿por qué no decís que nos vamos a tener que vacunar todos los años? Porque si el virus de la gripe muta y estamos todos los años poniéndonos la vacuna de la gripe, ¿qué pasa? Que como hemos estado en pandemia y hemos estado todos encerrados, tenemos miedo a decir que vamos a tener, no sé si por suerte o por desgracia, que vacunarnos todos los años. Es una pregunta que dejo ahí en el aire. Gracias. Vale. Nada, la primera, la de Novavax. Sí la he comentado, lo que pasa es que como la he comentado muy de pasada, es de esas vacunas que decía que son de vacuna de proteína, que de hecho lo que ha hecho es reconvertir su industria y producía vacuna para gripe y ahora estaba produciendo esa. Y sí, vamos, que en teoría va a salir y va a ser una vacuna eficaz, vamos, por lo menos es lo que promete. Luego, uy, espérate, ¿cuál era la segunda pregunta? Me hice. ¿La segunda pregunta cuál era? La de vacunarnos todos los años. Vale, aquí tenemos que hacer una distinción. Y es que comparamos el virus de la gripe y el virus SARS-2 como si fueran parecidos. Los dos son virus RNA, pero tiene una diferencia sutil. El virus de la gripe es un virus que muta muchísimo, pero cuando digo muchísimo es mucho, mucho, mucho. Tanto que de un año a otro, si tú te inmunizas con una cepa y al año siguiente aparece otra, la inmunidad que tengas de la anterior cepa igual no te sirve para la nueva, porque cambia muchísimo. Sin embargo, los coronavirus tienen una ventaja, una ventaja para ellos, que es que tienen una enzima, una replicasa, que es la que le permite amplificar su genoma, que tiene actividad correctora de errores. Entonces, aunque nosotros en las noticias veamos que la variante con no sé cuántas mutaciones, la variante con mutación, y mutación, y mutación, y mutación, y mutación, y mutación, lo cierto es que si lo comparamos con el virus de la gripe, ha habido muy poquitas mutaciones. De hecho, es que no sé si son
voy a decirlo al aire, ¿vale? Porque no sé ahora mismo, pero grosso modo, menos de no sé, 5.000 mutaciones puntuales. Y vamos a pensar en esta progresión geométrica. Una persona, ¿vale? Cuando se infecta del virus, puede tener en torno a 10 elevado a 6 partículas virales por gramo de pulmón, ¿vale? Es una persona. Vamos a multiplicar por el número de infectados que hay en el mundo, que ya creo que, no sé, yo ya he perdido la cuenta. Eso hace un 10 elevado a no sé cuántos muchos. Y después de tantas bases y tantas posibilidades para mutar y mutar y mutar y mutar y mutar y mutar, ha habido muy pocas mutaciones realmente. Y de hecho lo que estamos viendo es que entre variantes sigue habiendo protección. A lo mejor no tanto de anticuerpos neutralizantes, porque eso ya es un epítopo tridimensional, por así decirlo, pero la respuesta celular sigue estando y es muy potente. ¿Cuál es el problema de que nos tengamos que vacunar de un año a otro? Ya no es tanto del virus en sí, sino del tipo de vacunas que estamos utilizando, ¿vale? Que parece que a lo mejor no da una inmunidad a largo plazo. No obstante, y esto lo quiero remarcar, en lo que llevamos de pandemia, aquellas personas que se han vacunado, por ejemplo, con vacunas de vector viral o con ARN mensajero, siguen teniendo unos títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes, ¿vale? Hace la gráfica algo así como sube, pum, pega un pico y lejos de bajar rápido, va bajando como muy lento. Lo que nos hace pensar que es posible, todavía no se sabe, por eso seguimos investigando otras vacunas, que la inmunidad se pueda alargar al menos durante más de 2 años, que es la inmunidad que daría a lo mejor un virus respiratorio de forma normal, porque eso es otra cosa diferente. Si yo me infecto de forma natural con el coronavirus, ¿vale? Yo, por ejemplo, que soy una persona sana, ¿qué pasa? Tenemos 2 tipos de inmunidad, ¿no? Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué es esto de la inmunidad innata? Es como una especie de cortafuegos, ¿vale? Es una serie de proteínas y células que lo que van a hacer es, independientemente del patógeno que entre en mi cuerpo, lo voy a atacar y me lo voy a cargar. ¿Qué pasa? Que si tenemos una inmunidad innata muy buena, no se produce una inmunidad adaptativa, que esta es la de anticuerpos y la de respuesta celular. De ahí lo que se ha dicho muchas veces en las noticias, no sé cuántos infectados después de tantos meses han perdido sus anticuerpos. Pues no es lógico, o sea, pues es muy lógico, porque si no han tenido una enfermedad severa en la cual el virus ha estado mucho tiempo y al final hemos tenido que pasar de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa y se genera una respuesta buena, pues es lógico pensar eso. Sin embargo, con las vacunas no pasa eso, porque nosotros forzamos el sistema. Es decir, nosotros hacemos que nuestro sistema inmunitario trabaje de verdad. Es decir, que pase del sistema inmunitario al sistema adaptativo y se produzcan altos niveles de anticuerpos y de células. Por lo tanto, volviendo otra vez a la pregunta, ¿va a ser igual que el virus de la gripe? En cuestión de virus, es posible que no. ¿Por qué? Porque no muta tanto, aunque muta, porque muta, no muta tanto como el de la gripe. Por tanto, vamos a seguir teniendo cierta protección frente a diferentes variantes que vayan apareciendo y tal. Y lo que parece indicar es que de momento las que tenemos aguantan bastante bien, por lo menos más que la infección natural. Vale, nos quedan las 3 últimas preguntas. Estamos a las 8:23, 7:23 en el Paraíso Canario. La siguiente es nuestra vicepresidenta científica, Carolina. Bueno, hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Disculpa que me he tenido que conectar tarde. Nada. Mira, yo quería hacerte, bueno, algún comentario. Uno es lo que has apuntado tú ahora respecto a lo que te ha preguntado Rosa, y es que es verdad que se habla mucho de que el virus, que el SARS-CoV-2 muta mucho. Yo que trabajo con el VIH, bueno, no hay un virus que mute más que el VIH, en el cual... Ni bueno, punto de comparación. o sea, no tiene ninguna comparación. O sea, que cuando oigo a la gente que dice que el SARS-CoV-2 muta mucho, pues a mí me entra a veces un poco la risa, ¿no? Sí, y quería, un poco en relación a lo que, un poco en la inmunidad que tú has estado comentando. Nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho estudios de pacientes, personas que han pasado el SARS-CoV-2, los cuales hemos evaluado no solo la respuesta de anticuerpos, como bien decías, que esa puede caer, sino la respuesta celular, linfocitos CD4, linfocitos CD8. Personal además expuesto, porque se ha hecho en sanitarios que trabajamos en el hospital. Y fíjate que sí que vemos que al cabo de los 6 meses, yo te puedo poner mi ejemplo, yo misma que me pinché y me infecté, la respuesta celular de CD4, CD8 a las proteínas S1, M y N, wow,
cae hasta Sí, ¿no? 0. O sea, yo tenía 0 de vacunarme y 0 anticuerpos también. Y había una tendencia en una caída importante en esa respuesta, lo cual es verdad que a nosotros nos preocupó en el sentido de, bueno, lo que dices tú es verdad, probablemente la potencia de una vacuna es mayor de cara a incrementar la inmunidad que una infección natural, pero sí que es verdad que es algo que nos ha llamado un poco la atención, y no sé si era la pregunta por lo que iba también en vuestra vacuna en concreto, y estabais evaluando esta parte de la inmunidad celular, en concreto, bueno, pues en los prototipos, bueno, ya bastante avanzados, porque tenéis ensayos preclínicos en los ratones, y si teníais esa parte. Y luego también otra cosa que era si del ratón, no sé si tenéis ratones normales o ratones humanizados específicos, y si de ahí vais a pasar a primate, porque se había oído mucho en las noticias los problemas de las vacunas españolas, porque no hay monos para investigar, ¿no? Estas cosas que salen así. Y bueno, era simplemente eso, y darte, por supuesto, las gracias y mi enhorabuena por el trabajo y por la charla. Gracias. No, todavía no hemos analizado la respuesta celular, y la verdad es que yo sí tengo bastante interés por eso mismo, porque al final, sí, la gente se centra mucho en la proteína S, pero la proteína S no concentra todos los epitopos CD4 y sobre todo CD8, que son muy importantes para linfocitos T-citotóxicos, que para mí, y por lo que he visto en la bibliografía, son esenciales. De hecho, por ejemplo, en revisiones que he hecho, por ejemplo, de pacientes de SARS-1 y de MERS, se ha visto que aquellos que tienen una respuesta más CD8 después de la infección, en la infección, estaban menos tiempo en la UCI o no requerían tanto tiempo en la UCI, comparado con aquellos que tenían una respuesta más de CD4 y anticuerpos. Por lo tanto, los linfocitos citotóxicos tienen un importante papel. Por eso cuando la gente me dice, ojo, es que está produciendo muchos anticuerpos neutralizantes, digo, sí, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, pero una vez la infección se ha producido, necesitamos algo que se carga la célula, el anticuerpo no va a entrar en la célula. Entonces, volviendo otra vez al principio, no, todavía no lo hemos evaluado, pero yo estoy bastante confiado. ¿Por qué? Porque nosotros al final partimos de todo el genoma viral. ¿Y dónde vamos a tener epítopos CD4 y CD8? Pues por estudios que se han hecho sobre pacientes que se han infectado, pues en las réplicas hay bastantes, en la S evidentemente hay, en la proteína N, que es muy importante. De hecho, una posibilidad que se podía plantear en estas vacunas que han sacado las empresas es, en vez de inmunizar solo con la S, vacunar con la S y con la N, que eso también aumentaría el repertorio de CD8. Y sí, o sea, nosotros vamos por ese sentido. Para tener una respuesta lo más completa posible, no solamente centrada en anticuerpos neutralizantes, sino una respuesta celular potente, porque al final es lo que se ha visto, que es lo que mejor va. Y luego ya lo último, sobre dónde evaluamos donde vamos a evaluar, donde se estudia el virus. Ahora mismo se están utilizando ratones transgénicos que expresan el receptor humano. Por lo tanto, tenemos la ventaja de que podemos utilizar el virus humano y se lo podemos inyectar a los ratones. ¿Qué problema tiene? Que pues, para evaluar respuesta inmunitaria o protección o atenuación está muy bien. Cuando ya quieres hilar fino en temas de patología, claro, al final el receptor le has puesto ahí un promotor, por ejemplo, en nuestro caso, que ya está publicado, es el promotor de citoqueratina 18, que no es a lo mejor la misma expresión tisular que el propio receptor. Entonces, otra opción que se está haciendo, que ya hay al menos que yo haya visto 2 o 3, son virus adaptados al ratón. Por ejemplo, esto se hizo con SARS-1, también se ha hecho con MERS, y con SARS-2 pues se ha hecho lo mismo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que tú al adaptar el virus al modelo, o sea, al ratón, estás viendo una infección real, estás viendo dónde va el virus de verdad, estás viendo una patología lo más parecida a lo que sería en humano, entonces te permite estudiarlo mejor. Y luego ya el tercer punto, sí, es verdad que en España no se permite experimentación en humanos. De hecho, el único sitio de Europa en el que se permite experimentar, humanos no, con primates no humanos, que me he liado, es Holanda. Realmente eso no es una desventaja, es decir, al final quien tiene dinero, que lo tiene porque son experimentos carísimos, se va al final a hacer un experimento en primates. Pero según he estado leyendo, porque claro, yo al final también tengo que aprender esto porque no sé de todo, es que realmente para entrar en un ensayo clínico o patentar no necesitas tanto
o sí, no me acuerdo, o por lo menos para demostrar eficacia, no necesitas irte a un modelo de primate en humano. Es decir, con ver simplemente, y esto me sorprendió, ya no incluso protección, es decir, hacer un desafío con virus virulento, sino simplemente con ver respuesta, ya podrías intentar respuesta inmunitaria, a lo mejor en un modelo de ratón, ya podrías intentar avanzar un poco en lo que es un ensayo clínico. Evidentemente me parece mucho más seguro si tienes un experimento en primate en humano. Y Claro. luego también otro sitio donde se hacen muchos experimentos con primates no humanos, que también se externalizan, es en China. Es que decía lo de los ratones humanizados porque, por ejemplo, para el VIH se utilizan bastante, que lo humanizas como según quieras tú, lo que quieras ver, y les haces que expresen CD4, CD8, por ejemplo, humanos, y es una manera, bueno, pues más real lo que dices tú, ¿no? El emular en el ratoncito lo que ocurre en la persona. Totalmente. De hecho, ya bueno, pues por hilar un poco más el tema, yo en mi tesis he utilizado dos modelos para MERS, uno que era eso, un transgénico, y luego otro que era un humanizado, que precisamente lo que tenía era el receptor de ratón, le habíamos cambiado 3 exones por los de humano y entonces se infectaba. Y luego otra cosa que estábamos planteando, pero claro, ahora mismo está muy aparcada, es con ratones inmunodeficientes que tienen diferentes, o sea, un genotipo que es muy deficientes, intentar reconstituir el sistema inmunitario de un ser humano. Es decir, que evitamos el rechazo, podemos reproducir pues todo el repertorio de células de linaje linfoide. Incluso podemos irnos a diferenciar personas adultas, personas jóvenes o personas muy adultas y entonces ver cómo es la respuesta. Pero como te digo, esto ya es cosas de vacunas y elderly que todavía no nos hemos podido meter. Pero sí es todo muy interesante y sobre todo pues eso, de cara a estudiar patología. Es verdad que es muy interesante y muy bonito. A mí me gustaría un poco tirar también por ahí, pero es verdad que el laboratorio es muy de virología y estamos muy centrados en el estudio del virus. Y entonces, al final, lo que prima es el virus Claro. y ahí vamos. Bueno, mil gracias, mil gracias. Ajá. La siguiente pregunta, Manuel León. Lo que sí os voy a pedir, y ya estamos fuera de horario, por favor, lo más escueto posible. Manuel León y luego Celia. No, conéctate, Manolo, no tienes el micro. Ahora, Javier. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la magnífica exposición que has hecho. Gracias. Y a título de broma para Carolina, decirte que en España sí que hay monos, los de Gibraltar. Entonces, bueno, pero vamos, eso ya pasamos. Oye, yo sé que no es de tu competencia porque tú y tu grupo estáis trabajando sobre el tema de vacunas, es decir, acabar con lo que significa el virus griego, que significa tóxico o veneno. ¿No? Es decir, que es un elemento bastante malo para el ser humano y para otro tipo de seres vivientes, de seres biológicos. Entonces, como decimos los abogados, la causa causante, ¿nos causa extrañeza que este virus haya sido tan potente, que haya dado la vuelta al mundo, que haya actuado en cualquier tipo de clima, en cualquier tipo de altura, en cualquier tipo de atmósfera, en cualquier tipo de sociedad, a cualquier tipo de persona, ya sea mayor, joven, pequeños, medianos, con enfermedades, sin enfermedades? ¿Nos causa extrañeza? ¿Estáis en ello? Y ya la segunda, ¿no? Que no vosotros, me refiero a lo que es la comunidad científica. Y lo segundo es, ¿estáis en contacto la comunidad científica internacional de las experiencias positivas y negativas que vais obteniendo de cada uno de vuestras investigaciones? Muchas gracias, Javier. Bueno, pues voy contestando por partes. Bueno, al final lo que ha convertido el virus en pandémico, o sea, no es la aparición del virus al principio, de hecho, fue una mutación en concreto, la mutación que igual os suena de las noticias, la 614, ¿no? Fue una mutación dentro de la proteína S, precisamente la que interacciona con el receptor celular, que le dio una ventaja enorme a la hora de diseminarse e infectar. Eso es lo que de verdad hizo el clic y el cambio para que el virus fuera pandémico. Ya no tanto a nivel de virulencia, porque los virus no buscan matar más o menos, buscan reproducirse mejor. Lo que pasa es que a veces va ligado. Y luego, sobre el clima. Claro, o sea, nosotros pensamos que el virus vive fuera y que lo cogemos.
cuando realmente lo que tenemos que pensar, y sobre todo tenemos que internalizar este concepto para de protegernos, es que el virus no vive fuera y me infecto. El virus vive dentro de nosotros y lo que hace es pasar de una persona a otra. De hecho, yo me acuerdo preguntas que me hacían el año pasado en plan, oye, y ahora como viene el calor y el virus es sensible al calor y a la luz ultravioleta y no sé qué, lo que va a hacer es morirse. Y digo, sí, el virus que esté en la superficie, pero es que tú no te infectas de ese virus. Te infectas del virus que está viviendo tranquilamente y tan a gusto a 37 grados centígrados, bueno, un poquito más baja la temperatura, en tus pulmones, creciendo tan ricamente y cuando estornudas o toses, se lo pasas a otra persona para que siga creciendo. Entonces, al final, lo que hace el virus, más que vivir en un ambiente frío, caliente y tal, es ir saltando de isla en isla, ¿no? Aprovecha su oportunidad para pasar de una isla, que somos nosotros las personas, a otra, pum, 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 y así al final es como se perpetúa. En este caso, este virus. Evidentemente hay otros que son mucho más resistentes. En concreto, el coronavirus no es resistente a, pues eso, por ejemplo, a la desecación. Como al final se parece mucho a lo que es una célula, porque tiene una bicapa lipídica y eso necesita humedad, si lo dejamos en una superficie sin agua y sin nada, se va a desecar y se va a inactivar. Además, es un virus RNA. Las moléculas de ARN son mucho más lábiles y mucho más degradables que que las moléculas de ADN. Entonces, tiene todo en su contra. No es, por ejemplo, como un virus, yo que sé, como uno que se cogió mi hija en la guardería, un norovirus. ¿Vale? Un norovirus es un virus que es muy difícil de eliminar porque tiene una cápside que protege muy bien el genoma del virus. Además, los agentes desinfectantes como el alcohol y tal no funcionan, no disgregan el virus, entonces se perpetúa mucho más. Entonces, ahí sí que es más probable que si cojo una superficie tal y me lo llevo a la boca, me lo coja. Pero no es el caso, por ejemplo, del coronavirus. El coronavirus se ha perpetuado pues porque se disemina muy bien de persona a persona. Y eso es lo que le ha permitido ganar el estatus de pandémico y sobre todo esa mutación, aunque ha adquirido otras que también le han dado ventajas, sobre todo la 614 ha sido clave en el desarrollo de la pandemia. Bueno, para terminar, Celia Garrido, aunque dice que no le gusta la cámara, pero nos quería hacer una observación. Celia, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si está bueno. Pues, lo que nos dice Celia Garrido dice, cuando te van a vacunar, no te preguntan ni miran tus datos médicos. Ella en concreto, todo lo que tengo es de origen autoinmune y nadie me ha advertido antes de pincharme, dice. Vale, eso seguramente, o sea, evidentemente los médicos, o en el caso, creo que sobre todo los enfermeros, los que están ahí haciendo la labor pues eso, de vacunarnos, pero sobre todo tienen asistencia de médicos, lo que les dan es información acerca de la vacuna, es decir, no vienen de cero. Y esta información de la vacuna viene de la empresa o de quien haya desarrollado de un ensayo clínico enorme. Dentro del ensayo clínico tú tienes en cuenta un montón de patologías, comorbilidades y tal. Entonces, salvo que te lo digan expresamente, ¿vale? No hay ninguna contraindicación a que te pongas la vacuna, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la de Moderna o Pfizer, ¿vale? Decían, si tienes alergias alimentarias, si tienes alergias a medicamentos, si tienes alergia a esto, avísanoslo. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos componentes de lo que es la vacuna, de cómo está formulada, sí puede dar reacciones alérgicas. Y eso se ha visto en el ensayo clínico. Entonces, esto va a colación de la pregunta de la miastenia gravis. Es decir, hasta que realmente nosotros no observamos el fenómeno, no somos capaces de elaborar un protocolo de actuación frente a ello. Es decir, cuando pues eso se hizo el ensayo clínico con las de Moderna y Pfizer y se vio que había gente con alergias alimentarias y que tenía reacciones adversas a la vacuna, dijeron, oye, aquí hay una relación. En el prospecto vamos a poner esto y lo vamos a avisar para que la gente cuando se va a vacunar pues lo tenga en cuenta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la AstraZeneca? Oye, que hemos visto que en una frecuencia muy baja, cuando hemos cuando hemos vacunado a millones de personas, salen casos de trombos. ¿Hay una correlación? Bueno, vamos a estudiarlo. Entonces, supongo que ahora actualizarán el protocolo, en el caso, pues, que lo tengan todo escrito, que creo que todavía no es así, y entonces, a lo mejor cuando te vengas a vacunar, te dirán, oye, si tienes esto y esto y esto, no te recomendamos esta vacuna. Entonces, evidentemente no te lo preguntan porque, salvo que no haya una contraindicación, no te lo van a ir a preguntar.
Entonces, ¿tienes una enfermedad autoinmune? Pues si de momento no se ha visto esa correlación, aunque haya empezado a haber ciertos casos, no están ellos, yo creo que del todo informados para poder decirte si va a producir un efecto o no. O sea, luego también quiero romper una lanza acerca de la gente que tiene miedo, y es que el riesgo cero no existe. Es decir, evidentemente una vacuna es un producto muy seguro, que es de hecho el medicamento que más se vigila a la hora de salir al mercado, pero no existe el riesgo cero. Es decir, siempre va a haber algo que se nos escape, y hasta que no lo entendamos o no lo estudiemos no podemos avisar a la persona que se va a vacunar de que eso existe. Bien, pues con estas son 35 conferencias que, como bien sabéis, la Asociación Española de la Singularidad desarrolla mes a mes, abierto para el gran público, de forma gratuita. Ya sabéis, temas como inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, nuevos materiales, Big Data, etcétera. Seguimos adelante con la divulgación científica. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Yo creo que ha sido muy interesante, que nos has abierto mucho los ojos a los neófitos en este mundo, aunque todo el año pasado hemos tenido bastante información, incluso sobre información. Mucha gente se preguntaba, bueno, de la vacuna de la gripe, y yo siempre les decía, ¿tú sabes qué compañía distribuye la vacuna de la gripe? ¿Tú sabes las variantes que hay? ¿Tú sabes? No, pues el coronavirus más o menos lo mismo. Bueno, en cualquier caso, no sé si está por ahí Antonio para despedir la conferencia, pero yo sí quería una última pregunta que nos hace desde Estados Unidos un tal Donald, que dice, ¿qué tal la lejía para el SARS-CoV-2? Ahí lo dice. Antonio, cuando quieras. No, pues muchísimas gracias por la invitación a vosotros. Antonio, no se te oye. Claro, si yo tengo el sonido no puedo... Claro, yo había apagado el sonido para no hacer ruido mientras estaba viendo. Muchas gracias al ponente y a los asistentes. Al ponente por su brillantísima intervención, que ha sido interesante, muy para aplaudir, aunque sea virtualmente, y a los intervinientes por las preguntas tan interesantes que han hecho lucirse al ponente. Especialmente, no todas las intervenciones, pero especialmente aquel diálogo entre Pablo, Carolina, Javier, diálogo entre biólogos, que ha sido bastante interesante y nos ha acercado bastante, como decía una de las personas, los compañeros, uno de los amigos, que ha preguntado los del plan antiguo y los del plan nuevo. Que al final somos todos del mismo plan, que somos intentan, como decía muy bien Julián, de forma gratuita. Bueno, gratuita para los que escuchan y gratuita porque no pagamos, que son también voluntarios y brillantes, como de hoy. Yo he aprendido muchas cosas, he tomado nota de algunas y desde luego me he quedado con ganas de seguir escuchándote, Francisco Javier. Enhorabuena a la singularidad y enhorabuena a todos. Y enhorabuena a Ángel Gómez de Ágreda, a Carlos Gutiérrez, a Manuel León, a todos los socios, a Julián Palomar, a todos los socios y de esta asociación que cada día están cumpliendo sus expectativas de forma más eficaz. Por lo tanto, hoy ha sido un día que los españoles están poniéndose las pilas y que a pesar de tu soledad, Francisco Javier, en la M40, cuando ibas solo en plena pandemia y no veías a nadie y llegabas solo también al laboratorio, pues estabas haciendo una labor, yo diría, me vais a permitir, quizás ese término un poco grandilocuente, pero aceptado, yo diría que estás haciendo una labor patriótica y humanitaria, porque la investigación y la ciencia, la razón y el pensamiento son nuestro futuro. Bueno, pues muchas gracias a todos, un abrazo para todos los que estáis ahí. Mi misión es solamente abrir y cerrar. Y hoy a ti, un abrazo. Adiós. Igualmente, y gracias de verdad otra vez por la invitación.